Buenos días a todos y todas. Vamos a iniciar hoy nuestra tercera edición de Diálogos hacia una confluencia por los derechos. Muchas gracias, Carolina, Alejandro, a todos los presentes, mis compañeros de mesa. Bien, la idea de reflexionar en voz alta sobre lo que nos convoca, que es el problema político, la coyuntura política en la que estamos. Y sin duda uno tiene mucho para contar de esta experiencia, pero yo tomaría en cuenta tres episodios, tres momentos que de alguna manera nos permiten reflexionar en voz alta en esta reunión. El primero fue una apuesta de un sector muy específico que tiene una orientación bastante individualista, como es el espacio científico, de generar un encuentro reflexivo, un encuentro de reflexión, y elegimos la Universidad de Avellaneda para pensar desde otros lugares, no desde lugares centrados, sino desde lugares distintos, propios de este momento histórico que ya dejamos atrás, ¿no? de esta experiencia que el macrismo de alguna manera vino a romper. El segundo es la participación que tuvimos en la Marcha Federal. Me parece que fue una experiencia política frentista con ciertas virtudes en ese sentido. Convocó a un sinfín de actores políticos para dar un gesto mancomunado, federal, de iniciativa. Y finalmente una experiencia sectorial, casi estrictamente sectorial, que fue la iniciativa que nos dimos para el 27 del mes pasado, ir frente a los legisladores y hacerle de alguna manera un cuestionamiento respecto a la ley de presupuesto. Una iniciativa que nos llevó nuevamente a la calle, pero con una orientación ligada al Estado, ligada a la política pública, ligada a la acción de los legisladores frente a un presupuesto que nos hizo daño, nos seguirá haciendo daño el año próximo, pero sin duda pudimos discutir esa dimensión de la práctica política. Decía, como espacio colectivo, nos dimos ciertos aprendizajes, ciertas estrategias, las llevamos a buen puerto, dimos cuenta de la posibilidad de frentes, de zonas articuladoras entre distintos actores políticos, y es en esa clave que quiero hacer brevemente algunas consideraciones. La primera tiene que ver con qué momento histórico estamos. Creo que sin ese análisis más o menos dialogado, debatido de cuál es la coyuntura que hoy nos trae a este encuentro, difícilmente podamos darnos una estrategia hacia adelante y descubrir con qué actores, con qué aliados podemos contar para eso. En ese sentido, creo que de alguna manera este es un momento de inflexión histórica. En algún trabajo reciente, Alejandro Grimson hablaba de que el 2006 es un año, el peor año del siglo XXI. Retomando esa consideración, creo que en realidad habría que caracterizar este momento histórico saliendo del plano de la idea de retroceso. ¿Por qué en ese sentido? Porque creo que poner en esos términos la situación nos impide ver que hubo una suerte, por eso traía la experiencia nuestra, una suerte de movilización este año muy vigorizante, inorgánica, heterogénea, pero que de alguna manera le imprime un interrogante a esta idea más teórica de retroceso político. En ese sentido, creo que es posible pensar claramente, como bien lo decía Alejandro en ese trabajo, que la oleada derecha, que no solamente se da en la región, sino también en los países centrales, tiene que ser considerada en términos de un límite que encontramos en estas experiencias progresistas, ahora sí regionales, para la gestión del Estado, para el control del Estado por parte de sectores que no son las clásicas élites de derecha que gobernaron la región en la década del 80 y el 90. Ese límite, que insisto, no puede ser visto como un retroceso, sino más bien como una inflexión histórica, nos va a permitir leer cuáles son las oportunidades políticas y sobre todo las oportunidades políticas en un escenario preelectoral como el que se aproxima. En ese sentido,
Está claro que el macrismo representa en la Argentina, pero también otras experiencias regionales como en Brasil, bueno, lo que fue la elección, el dictamen por la paz en Colombia y una serie de elementos regionales nos imprimen la necesidad de pensar cómo este límite político, cómo este alzamiento de las derechas en el Estado, cómo este nuevo control de las derechas de la gestión de Estado, por supuesto con el único objetivo, y esto lo decía también García Linera, ¿no? Es un objetivo no de avance, sino de retroceso, es una restauración, es una instancia conservadora para estas élites, cómo esa situación de coyuntura nos da alguna posibilidad, alguna alternativa para pensarnos en términos de oposición. Y en ese sentido no quiero perder de vista lo que fue la experiencia de movilización, aun cuando ella pueda ser vista como inorgánica, aun cuando la experiencia de movilización este año en la Argentina pueda ser vista de manera heterogénea, pero creo que justamente son estas inquietudes, estas iniciativas de los movimientos sociales, políticos e incluso gremiales, los que nos van a permitir ver cuáles son las alianzas, cuáles son las alternativas que tenemos para construir una oposición real y legítima a la derecha hoy en el poder en la Argentina. Insisto con este punto porque si uno piensa, vuelvo a repetir en términos de llamado histórico, de aprendizajes políticos, es cierto que estas élites derechas también en la década del 80 y en los 90 se hicieron con el Estado en el resto de las regiones latinoamericanas. Hay una distinción claramente que es, como se suele decir, en este momento histórico son sus dueños los que atienden el Estado, es decir, es el sector empresario quien directamente ocupó estos cargos públicos para, como decíamos, concentrar, o mejor dicho, controlar el excedente económico, pero sin desbaratar el Estado no es posible, es decir, el único objetivo de destruir esa mediación que supone el Estado en procesos populares para actuar en la economía. Esa caracterización, sin duda, hablaría de una parte de la película, la parte de cómo retrocedimos este año, pero insisto en mirar las alternativas que nos proponen las movilizaciones de este año, que son muchas, vigorosas, cuantiosas, para pensar estos actores que renuevan la práctica política, actores que, a mi juicio, deberían estar en esta escena que se plantea como un frente opositor, y para eso claramente los hombres de la política, los profesionales de la política que ven la oportunidad electoral el próximo año, sería deseable que actúen en esta dinámica como la que nos damos hoy, de pensar heterogeneidad, de pensar alternativas, de pensar nuevas formas de manifestación, sobre todo por el plano legitimador que tienen estos actores hoy en la calle y que fueron clave en toda la actividad política de este año. Entonces, finalmente, recuperar esta idea. Me gustaría que nos llevemos de acá una caracterización que no sea no solo pesimista, sino desacertada en términos de retroceso y pensarla como una inflexión histórica, este momento en términos de inflexión histórica, porque no estamos en la escena que nos dejó la derecha de los años 80 y 90, sobre todo por la apatía que significó en los 90, por el simulacro electoral que significó en los 90 para muchos de nosotros. Me parece que es un escenario renovado en este sentido, que hay que dar cuenta de las movilizaciones, las enormes movilizaciones que se vivieron este año en nuestro país y también en Brasil, por supuesto, para reclamar de alguna manera, para anteponer de alguna manera esta iniciativa política que supone la experiencia electoral del próximo año con estos actores, con estas alternativas, con esta innovación que se dio en la calle, en una clave frentista, en una clave de legitimación de nuevos liderazgos, en una clave más propositiva respecto a los programas que se puedan generar desde el punto de vista electoral. Y entonces, finalmente, la caracterización, entonces, de la oleada por derecha que viene a significar este año, en la palabra que fue el peor año del siglo XXI,
Yo creo que en realidad es un punto de inflexión, es una oportunidad que debe saldar aprendizajes pasados, como fueron las asambleas del 2001 en la Argentina, que finalmente no pudieron ser absorbidas por los aparatos políticos más tradicionales y profesionales de la vida política. Estamos nuevamente en esa misma situación, una situación donde hay movilización, pero esa movilización tiene que ser parte de la experiencia electoral, de los debates electorales que se vienen para el próximo año. Eso es todo. Gracias. Gracias, Paula. Le vamos a dar entonces la palabra a Alejandra y a Daniela. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Bueno, la verdad que coincido plenamente con lo que dice la compañera, pero yo más que hablar tan puramente de política, voy a hablar de los derechos que se nos son vulnerados a los ciudadanos, que somos considerados la resaca de la sociedad. Porque nosotros provenimos de villas y la verdad que es difícil pasar este momento en un lugar donde te tratan de drogadicto, de ladrón, de vago, en donde hoy aún más con la cantidad de despidos que hubo y con nada de trabajo, o sea, mayor cantidad de desocupación que la que teníamos, aumentó todavía el desempleo. Se nos hace más difícil. Se nos hace más difícil porque el que hacía una changa hoy no la puede hacer porque el que tenía trabajo ya no lo tiene. Las changas se cortan porque los trabajadores no tienen trabajo, ¿no? Muchos fueron desempleados. La Constitución asegura, tiene garantías que son incumplidas y que creo que son derechos que también deben cumplirse. El trabajo, la vivienda digna, la salud, la educación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a andar, que un ciudadano pueda ser libre de andar por las calles, ¿no? Sin ser detenido por la policía por portación de cara o por ser sospechoso simplemente porque a la policía le parezca sospechoso. Creo que estamos en un momento crítico en donde con este nuevo presidente todo agudizó. Todo este problema se agudizó y donde tenemos que unirnos y luchar, ya sea por cambiar las políticas y cambiar y exigir que se cumpla lo que dice la Constitución. Bien decías que cuando fuimos a pedir por la emergencia social, esperemos que eso se firme y que se concrete, pero también hay más cosas que deben cumplirse y es esto lo que digo, que se atiendan todos los derechos de un ciudadano que se le debe atender. En el hospital no hay insumos, o sea, la plata se esfumó de todos lados, la deuda se triplicó y creo que vino a ser más desastre del que había. Creo que la deuda o la herencia que dicen que les dejaron no es tal. Creo que está jugando con el pueblo y tenemos que exigir que nos den respuestas, porque si el pueblo lo puso en ese lugar, el pueblo tiene que saber qué es lo que está haciendo. Estamos en nuestro derecho de pedir explicaciones. Y no digo de pedir, digo de exigir como pueblo al presidente y a su gabinete que explique por qué está pasando lo que está pasando, por qué aumenta la mortalidad por el gatillo fácil, por qué no se cumple con las viviendas, por qué hay procrear y no hay viviendas sociales, por qué no hay trabajo, siendo que en su campaña había dicho que iba a haber trabajo y hubo despidos. Creo que son muchas cosas, muchos puntos que no le dan
no sé si va a llegar a terminar el mandato. Creo que con un presidente así no vamos a salir adelante. Es algo que deja mucho que desear. Buenas tardes, buenas noches, no sé, ya es oscuro. Bueno, hablando y acoplándome a lo que dice Alejandra, es cierto que se han manifestado otros actores que quizás antes no se veían, y creo que es esa que se vivió muchas cosas este año, sobre todo que lo vivimos y lo vimos en ese sentido de que este gobierno logró que muchos sindicatos, muchos gremios se juntaran y hagan un acto enorme y masivo por los despidos de un montón de personas, y de las organizaciones sociales también son otros actores que implican, que trabajan en territorios, y creo que esa es una forma de política también en la que son actores que han podido resurgir, de la forma en la que veo yo, en el sentido de o sos kirchnerista o sos macrista. Es la división que se ha visto siempre, y creo que no sos ni lo uno ni lo otro, sos esto. Nosotros lo vemos de esa forma, y se nos ha hecho a nosotros mismos como organización y en sí como la garganta puesto de un lado y del otro, solo por decir y contar algo de que, o denunciar cosas que hizo mal el kirchnerismo, o cosas que el macrismo todo el tiempo hizo mal en ese sentido, pero o sos uno o sos el otro, y cuando no sos nada de ninguno de los dos y no estás en ninguno de los dos lados, ¿qué sos? Creo que esas organizaciones también han resurgido en ese sentido, y que se han dado a la luz. Ya estaban, pero creo que se están organizando conjuntamente, y se está viendo con la emergencia social, y con muchas otras luchas más que se están dando, de exigir esos derechos que dice Ale, que por muchos años se nos han negado el Estado. Ya va más allá de un gobierno, sino que a lo que vamos es al Estado, que el Estado es el que tiene que estar presente, porque siempre ha estado ausente en los barrios. Sobre todo eso, en cuanto a esa confluencia de derechos que es lo que estamos hablando acá hoy en día, de exigirle al Estado que dé los derechos como son debidos, y que no se haga oídos sordos en ese sentido, sea el gobierno que sea. Nosotros vamos a exigirlo, y ahí vamos a estar pidiéndolos y para que se den. En Lincoln no se puede beber agua porque el agua está contaminada por los agroquímicos que se esparcen para fumigar. Y el Papa dijo que el agua tenía que ser un bien propio, un bien universal. Nos están envenenando, tenemos que pasar por... no se les cobra a las empresas, a las mineras, no se les cobra impuesto, y nos están haciendo daño. En San Juan, por ejemplo, hay momentos que no tienen agua. Entonces, es nuestro país, y las riquezas se las están llevando otros, y el gobierno, son pactos que hacen, ¿no?, el gobierno con las multinacionales. Entonces nosotros estamos empobreciéndonos, y nosotros estamos permitiendo que eso lo haga. Entonces, me parece que es algo que no tenemos que permitir. Están sacando lo que tenemos, y ya en Lincoln está
Estuvimos ayer en Lincoln y me decían que no se puede beber el agua porque está contaminada. ¿Y cómo puede ser que todavía se siga arruinando la tierra con la soja y no se piense que esa tierra ya no va a servir, es tierra muerta? Digo, hay que cuidar la tierra y el agua, que es de lo que vivimos además. Entonces también hay que poner en práctica esas políticas y pensar en cuidar la tierra, el agua, que es de lo que vivimos. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar acá. Hoy voy a ser breve y complementar un poco. En realidad, yo voy a hablar un poco intentando concientizar algo que vengo haciendo prácticamente todos los días hace mucho tiempo, intentar concientizar acerca de lo que está pasando en materia económica en el país, que es gravísimo además lo que está pasando. Y nada, darles algunos conceptos y algunos datos como para entender lo que es esto y como para aportar a esta confluencia que plantea Alejandro con mucho esfuerzo, armar acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires como para poder enfrentar esta situación que nos está afectando tanto a todos, y situación que no termina bien, indudablemente no termina bien. La conocemos además, digo, más allá del análisis que uno puede hacer, en la Argentina conocemos cómo terminaron estas experiencias. La realidad que hoy estamos frente a un gobierno que implementó una especie de modelo económico, por llamarlo de alguna forma, porque ni siquiera es eso, digamos, es una especie de saqueo del cual estamos siendo víctimas, porque tampoco responde a los patrones de lo que sería un modelo económico neoliberal, neoclásico, ¿sí? Por eso habrán visto que hoy por hoy gran parte de lo que está pasando en materia económica no solo es criticado por economistas que tienen una visión parecida a la mía, que uno puede llamar desde la heterodoxia, sino también que son muy fuertemente criticados desde la ortodoxia económica, ¿sí? Por no hacer el ajuste que la ortodoxia económica pretendería que se haga, etcétera. Con lo cual estamos frente a un desmanejo absoluto, pero que tiene un factor común, que es una muy fuerte concentración del ingreso, ¿sí? Hasta ahora, en este año que transcurrió con esta nueva gestión económica, lo que vivimos fue un conjunto de políticas que tuvieron como consecuencia una concentración del ingreso muy fuerte. Nosotros, en algunos informes que hacemos, acá lo veo a Juan Manuel, a Camilo, en algunos informes que hacemos, que se conocen como el termómetro, y donde vamos siguiendo muy de cerca esto, análisis económico, social, político, de lo que está pasando en Argentina, hicimos algunos análisis un poco más cuantificados sobre esto. Y la verdad que los números impresionan en términos de cuál es la transferencia de ingresos que estas políticas están llevando adelante hacia sectores concentrados que hoy tienen la posibilidad de ejercer poder de mercado, monopolio, abuso de poder de mercado, porque el Estado ha decidido retirarse en una complicidad con estos sectores para permitirles tener esta rentabilidad extraordinaria. El Estado ha decidido retirarse para desregular todo tipo de mercado y de movimiento de capitales, que les permite también estas rentabilidades extraordinarias transferirlas al exterior. Todo esto impacta en una pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Este año, todos lo sabemos, hay una inflación que anualizada hoy por hoy está en el orden del 42-44%, con aumento de salarios por paritarias que estuvieron en torno al 30-32%, depende de la que uno tome, que genera una situación de pérdida de poder adquisitivo muy fuerte. Pero además estamos frente a un evento muy particular, que es que la inflación que sufre hoy la Argentina tiene un sesgo más fuerte hacia los sectores de menores ingresos, ¿sí? Acá en la otra cuadra está la UMED. La UMED creó un instituto de estadísticas con un sector de la CGT y miden la inflación y tienen una particularidad en la medición que ellos llevan adelante, que es calcular cuál es la inflación por decil de ingreso, o sea, cuál es el índice de inflación para la canasta del 10% que menos ingresos tiene de los trabajadores y así hasta la del 10% más alto.
y encuentran en el último dato, el de septiembre anualizado, que la inflación general es de un 44%, pero la inflación para el 10% que menores ingresos tiene dentro de los trabajadores es de arriba de un 52%, y para el 10% más alto, cerca de 40%. Es decir que, además de ser muy alta, tiene un sesgo que afecta más fuertemente a los sectores de menores ingresos. Pero además, esto se da en un contexto de una recesión muy profunda. Esta pérdida por adquisitivo lo que hizo fue tirar abajo el consumo y empujar a la economía a una situación de recesión, que no es heredada ni mucho menos, es una situación de recesión autoinfligida. La concentración del ingreso implica haberle quitado a quienes explican mayormente el consumo en la economía, que son los que movilizan y van generando que haya producción, industria, etcétera, hacia sectores que lo fugan al exterior, que es lo que estamos viendo hoy. Ahora les voy a dar algunos números para que vean qué ocurre con eso. Esta recesión, que fue autoinfligida, que creó el gobierno, deterioró las condiciones laborales, generó, según los propios datos oficiales, el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, marca 122.438 pérdida de puestos de trabajo registrados en el sector privado desde que arranca el gobierno. Desde diciembre hasta ahora se perdieron 122.438, que eso genera un impacto mucho más fuerte sobre los sectores informales. Recién lo comentaban ellas, el tema de las changas, etcétera. Hay estudios que dan cuenta de una relación de 4-1 entre las pérdidas de trabajo en el sector registrado formal y el informal, o sea que si estamos cuantificando desde las fuentes oficiales más de 122.000 pérdidas de puestos de trabajo, estaríamos hablando de más o menos 500.000 sumándole lo informal, más sectores que están teniendo un impacto sobre su poder adquisitivo mucho más fuerte que el que se toma en el registrado. Esto es una intención de parte del gobierno, no es una consecuencia no deseada, digamos. Tienen en la cabeza, y lo han dicho así en diferentes oportunidades, la idea de que la economía tiene que ganar competitividad bajando salarios, la idea de que en Argentina los salarios son altos. Un error de diagnóstico hay atrás de esto monumental, que es no comprender lo que está pasando en el mundo. Y entonces, cuando todo el mundo se cierra y estamos enfrentando un proceso de desglobalización, y los datos de la Organización Mundial de Comercio muestran que el comercio crece menos que el producto a nivel mundial por primera vez después de muchísimos años, o sea que los países se miran hacia adentro, la Argentina empieza a mirarse hacia afuera, empieza a mirar con buenos ojos tratados de libre comercio, intentar integrarse a esos tratados donde el mundo le da la espalda, y sobre todo con el triunfo de Trump en Estados Unidos, ni que hablar, se marca mucho más esa situación, lo cual deja muy en evidencia el error diagnóstico en la estrategia oficial. En el medio de esto, ya que estamos hablando de una confluencia y de la ciudad de Buenos Aires, es interesante marcar que atrás de esta estrategia oficial de integración al mundo a través de estos tratados de libre comercio está nada más y nada menos que la figura de quien intenta plantarse acá en la ciudad de Buenos Aires como el principal opositor, que es Martín Lustó, que está de embajador en Estados Unidos, ¿sí? No está en un país menor, está en Estados Unidos, encabezando estos procesos de integración, e intenta presentarse como una alternativa opositora acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso me parece que plantear otro escenario es muy interesante. Frente a esta situación, el gobierno insiste por este camino, pretende que los salarios sigan cayendo, que se sigan deteriorando las condiciones laborales. Por eso vemos que se enfrenta a la posibilidad de un bono a fin de año, por más insuficiente que sea ese bono. En estos días vimos que se tiró atrás una intención de acuerdo de los bancarios que ya habían cerrado porque tienen miedo que se vuelvan a reabrir las negociaciones paritarias y quieren evitarlo a toda costa. Intentan plantear una negociación desde cero para el año que viene, proyectando una inflación del 17%, entre el 12 y el 17, según el presupuesto, ridícula, que no se la cree ni nadie, ni los analistas más cercanos al gobierno, que proyectan niveles de inflación entre 25 y 30%, creen esta proyección. Entonces deja muy en evidencia que la intención es seguir jugando eso, seguir jugando a deteriorar el poder adquisitivo de los salarios. En el medio de esta situación, donde la intención es bajar inflación por recesión, por un mercado interno deprimido, con una apertura importadora que está complicando mucho a la industria y al sector pyme de la industria, que es el principal generador de empleo, o sea que le están pegando nuevamente con esta medida al empleo. Creen que abrir importaciones va a reducir los precios domésticos. La otra estrategia que complementa todo esto es la suba de la tasa de interés. El Banco Central cree hoy fervientemente en que el fenómeno inflacionario en Argentina es monetario, es decir, que hay inflación
porque el Banco Central venía imprimiendo muchos pesos y que para enfrentar eso hay que imprimir menos. Consecuencia de eso es que armaron una bomba de tiempo monumental, que son estas famosas LEBAC, que habrán escuchado, estas letras del Banco Central, que llevaron a que hoy el Banco Central tenga una deuda, cuando digo el Banco Central tenga una deuda, todos nosotros tengamos una deuda, de 700.000 millones de pesos, que solo de intereses implica, solo de intereses, 1.000 millones de dólares por mes. ¿Sí? ¿Para qué emite estas letras el Banco Central? Para sacar pesos de la economía, del mercado, creyendo que de esa manera va a controlar la inflación. No la controlan, la inflación está en un 44%, la economía en recesión, estamos en el peor de los mundos. Los dos grandes males que puede tener una economía, que son el desempleo y la recesión y la inflación, tenemos los dos juntos y en unos niveles muy fuertes. Y esta bomba, ¿por qué digo que es una bomba de tiempo? Porque este stock de deuda ya superó en un 40% al circulante de pesos que hay en la economía. ¿Qué quiere decir? Que si el banco tuviera que pagar, el Banco Central, todas estas letras que emitió, tendría que más que duplicar la cantidad de dinero que hay en la economía, lo cual sí sería una locura. Y además tiene la obligación, frente a esta situación, de renovar este stock de deuda todas las semanas, los días martes ocurre esto, a tasas muy altas. ¿Sí? Hoy por hoy, después de una serie de recortes, está en torno al 25%, 24,75%, son tasas igual muy altas, que ha generado una monumental bicicleta financiera, como pocas veces se vio en la historia argentina. ¿Sí? Yo el otro día, en una nota que estoy preparando, la llamaba la subtren metrocleta financiera, porque es impresionante por las características que tiene, cómo se le está asegurando alta rentabilidad a los capitales internacionales, pero además cómo se ha llevado a desvirtuar completamente la lógica del sector bancario y financiero. Hoy en Argentina se está dando un proceso inédito, que es que nosotros, todos nosotros, nos prestamos la guita entre nosotros, ¿sí? Porque la plata que tienen los bancos es nuestra, y en el medio un pequeño grupo de bancos, además mayormente internacionales, aunque la banca pública también participa de esto, este año ya ganaron 57.000 millones de pesos, una ganancia inédita, por no hacer nada, porque lo que hacen es tomar los depósitos a tasas bajas, colocar esto en estas letras. Entonces nosotros al final del camino somos quienes terminamos endeudados, víctimas de esta bomba de tiempo, para que obtengan esta ganancia monumental un pequeño sector financiero, transformado todo esto en una gran ruleta, porque acá no hay inversión productiva, no hay canalización hacia la producción ni nada, que es para lo que debería servir el sector financiero. Me queda un minuto, tenía más cosas para comentarles, pero muy brevemente y para no dejar esto, una gran alerta que hay que poner, algo se dijo acá, es sobre el endeudamiento externo. Este modelo de saqueo del que describía al principio ha venido a generar un endeudamiento externo monumental en la Argentina. Y yo había mirado hoy unas cosas antes de venir, pero no me da el tiempo, sobre el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, ya que esta confluencia se plantea en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que sirve mirar qué es lo que viene ocurriendo con el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años para entender qué es lo que va a pasar con la Argentina de acá en adelante, porque las condiciones de subejecución presupuestaria, principalmente en partidas vinculadas con salud, con educación, la situación de excesivo endeudamiento mayormente en dólares, el 83% de la deuda que contrajo en los últimos años la Ciudad de Buenos Aires es en dólares, deuda que no tiene ningún tipo de necesidad, ¿sí? Porque la Ciudad de Buenos Aires tiene números que resultan bastante interesantes a diferencia de otros distritos, sin embargo se recayó en la lógica del endeudamiento. ¿Por qué? Porque vienen a ejecutar ese negocio. Los 27 principales funcionarios de este equipo económico son ex bancos internacionales de Wall Street, o sea, todos vienen de ahí, están de los dos lados del mostrador y a esto es a lo que vinieron. Simplemente porque me queda poco tiempo, la advertencia es, si seguimos por un camino de endeudamiento al ritmo en el que estamos y donde los dólares generados por este endeudamiento no se destinan a mejorar la capacidad de repago futura de la economía, la cosa termina mal. ¿Sí? Y para que esto no termine mal hay que tratar de hacer algo para evitar que siga transitando por este camino. Y para evitar esto, la herramienta es la política. Por eso este tipo de encuentro y esto que está tratando de armar Alejandro para lograr hacer confluir diferentes sectores, que tenemos una visión que se contrapone claramente con todo esto que está ocurriendo, me parece que es muy interesante y bueno, habrá que sumar fuerzas para poder avanzar en este sentido. Gracias, me pasé. Gracias.
Buenas noches. Bueno, gracias por venir y por escucharnos. Estaba pensando, bueno, voy a ir por otro lado. Mi tema tiene más que ver con la cultura y con el arte. Estaba pensando que en el peronismo, que es donde yo me formé políticamente, cuando militaba desde muy chico, de 13, 14 años, en el secundario, la primera tarea que tuvimos importante realmente fue realizar un congreso de cultura. Me acuerdo todavía, porque fue una tarea muy ardua, y de ahí en más, lo que más hicimos en la militancia en el peronismo fue congresos de cultura. Es como una especie de trauma que tenemos con ese sector. El peronismo tiene se siente en falta siempre en ese tema, y entonces un poco creo que incluso sobreactúa sobre el asunto. Claro, las conclusiones más o menos siempre fueron lo mismo a lo largo de los años, hasta el día de la fecha incluso. Las conclusiones son que hay una cultura de élite, hay una cultura culta, digamos, una cultura homologada, internacional, y una cultura popular. Y el peronismo encarna esa cultura popular, o por lo menos se debe a ella, y colisiona con la cultura de élite, la cultura de la aristocracia, la cultura del imperio, digamos, se mezcla todo, se hace una ensalada con todos esos conceptos culturales y se lo coloca como el enemigo. El enemigo que viene a combatir y viene a mancillar una cultura nuestra, la cultura popular, la cultura producida por el propio pueblo, y viene a dañar, por supuesto, nuestro tesoro más querido, que es la identidad. Entonces, la pérdida de la identidad viene aparejada por la agresión de esa cultura externa. Digamos, esos eran los términos en los que trabajamos esa dialéctica un poco simplificada, era la que trabajábamos en todos los congresos de cultura. Yo dudaba un poco, la verdad, dudé cada vez más, pasaban los congresos de cultura y yo dudaba cada vez más de que eso fuera realmente así y que las cosas fueran así de sencillas. Visualizamos un enemigo cultural y afirmamos nuestra propia cultura en respuesta a eso. Hasta el día de hoy uno estaría tentado de hacer esa maniobra, por ejemplo, con la presencia de este individuo, Darío Lo Pérfido, que no casualmente es el director del Teatro Colón. Finalmente es el director del Teatro Colón, pero él piensa en esos, sí, él piensa en esos términos, es decir, él cree en una cultura culta, una cultura de élite, una cultura que hace pedagogía con el pueblo, incluso, que tiene que enseñarle al pueblo a ser culto, y como alguna tía cheta que todos debemos tener por ahí de Barrio Norte, ¿no? Es un poco digamos, ese estándar cultural que se refleja sobre todo en el suplemento de cultura del diario La Nación, ¿no? Y entonces él encarna ese espíritu pedagógico de una cultura que nos viene a enseñar a los salvajes a ser cultos. Y entonces, claro, el lugar de excelencia es precisamente el Teatro Colón. Sería así de sencillo, pero no es tan sencillo. Entonces, uno empieza a revisar todo eso y dice, claro, podemos reflejarlo eso en una especie de batalla cultural, entonces. Y ahí es donde empiezan los problemas, ahí donde detecto yo que hay un problema del orden de qué es lo heterogéneo, ¿no? Y qué es lo homogéneo, qué es lo heterogéneo, qué es lo otro cultural incluso. Porque cuando, claro, planteamos las cosas en los términos de una batalla, entonces tenemos que fijar límites inevitablemente. Hay un lugar de disputa y entonces hay un lugar que es el límite. De un lado está el enemigo, del otro lado estaríamos nosotros. Y entonces, claro, en el ámbito del arte, porque de esto yo estoy hablando de la cultura desde el punto de vista de lo artístico,
Entonces son los artistas lo que compondrían, digamos, lo que serían los lugares de capitón, serían los lugares de amarre de esa cultura, los grandes artistas, los artistas populares, los artistas que por ahí no sé si son tan populares. Borges es popular, porque ahí está, el trauma era Borges en todo esto, porque fijamos el límite y Borges nos quedaba del otro lado, inevitablemente. Esto sucedía en los fines de los 60, en los 70. Nos quedaba Borges del lado malo y nos quedaba Marechal, siempre esto estaba garantizado, Marechal siempre estaba del lado bueno. Un artista nacional y popular era Marechal. Un artista oligárquico, gorila, era Borges. Y era una catástrofe eso. A mí me encantaba Borges y no me gustaba tanto Marechal, a pesar de que teníamos casi una lectura obligatoria de Megafono la Guerra, todos los libros de Marechal los leíamos apasionadamente incluso. Pero a mí me gustaba más Borges. Y entonces con el tiempo uno tiene que empezar a abrirse un poco y decir, claro, por ahí nacional y popular es Borges, y por ahí no es tan nacional y popular Marechal. Por ahí Marechal es más erudito, por ahí con Marechal para leer algunos de sus libros se necesita unos conocimientos de filosofía griega mínimos, por lo menos. Y por ahí con Borges no, tenemos un acceso más directo al goce de la literatura, al goce estético. Entonces ahí teníamos discusiones muy fuertes, que ahora todavía con algunos compañeros todavía siguen estando. Por suerte, después de la gestión de Horacio González en la biblioteca, una gestión de lo más borgiana, por otro lado, las cosas se saldaron un poco. Pero siempre me quedó, por ejemplo, el poema conjetural. El poema conjetural, que más o menos en algunas de sus líneas dice... habla de Narciso Laprida. Yo, Narciso Laprida, un hombre de leyes, de sentencias, un hombre culto precisamente, un hombre de la élite. Esta tarde yaceré entre ciénagas, con el íntimo puñal en la garganta. O sea, ahí está relatando, primero, yo creo que Borges habrá visto en su momento La Vuelta del Malón, ese famoso cuadro. Y ahí están las ciénagas, ¿no? Ahí está el encuentro, me encontraré con mi destino latinoamericano, dice más o menos. Se encuentra con la barbarie, ¿no? Ese encuentro traumático con la barbarie. Es civilización y barbarie pegados juntos, con el íntimo puñal es ese, en una garganta que dice sentencias, que habla de leyes, y de pronto está con el íntimo puñal ahí, el puñal que le corresponde es. No es un puñal ajeno, un puñal que viene de bárbaros que invaden, como en los imperios, que entran los bárbaros y es un puñal cualquiera que degüella. No, Borges tiene esa sensibilidad, por eso me conmueve a mí, porque es el íntimo puñal, es mío, o sea, es mi barbarie. Ese reconocimiento, ahí es donde, digo, se desbarata esa dicotomía, si queremos, incluso hasta le podríamos decir esa grieta sarmientina, se desbarata de pronto con el íntimo puñal. Digamos, somos civilización y somos barbarie. Eso es el peronismo, agente civilizador, ¿no? Y mensajero de la barbarie. Todo junto, es como un sistema, me gusta verlo como una especie de yin y yang. Es un juego de opuestos, pero es un motor al mismo tiempo. El motor funciona con los opuestos, por eso gira. Y el yin y yang también es el motor de Oriente. Nuestro motor es civilización-barbarie. Estamos ahí. Entonces ahí también se desbaratan los campos en disputa de una batalla. ¿Cómo pensar la batalla cultural en el arte? Solamente se puede pensar si pensamos en la capacidad de apropiación. Si somos capaces de apropiarnos, es decir, la operación que hace Horacio González se apropia de Borges. Borges no es del enemigo, no es un artista del enemigo, es nuestro artista, es nuestro íntimo artista, puñal, ¿no? Borges es nuestro, está hablando de nosotros. Y entonces, cuando nos apropiamos, generamos lo que podríamos llamar barroco. El barroco latinoamericano son múltiples apropiaciones. El barroco no en el sentido del estilo barroco europeo, sino el barroco de apropiación, el barroco hecho en Latinoamérica, el barroco
son las tapitas de Coca-Cola, no sé, en el carnaval carioca. Es decir, todo lo que anda por ahí me gusta, me lo apropio. Es un poco de una acumulación ingenua, que no es una palabra sino más. Ingenua tiene gen, que quiere decir origen, y es anagrama de genuino, ingenua, genuino. Entonces funciona en ese sentido lo de ingenuo, es lo más genuino, es decir, lo que me gusta, lo que me llega, me lo apropio y construyo algo. Entonces, por supuesto, lo pérfido piensa que el epítome de la cultura es el Teatro Colón, porque es lo más sofisticado, es lo más homologado internacionalmente, entonces de ahí para abajo se construye nuestra cultura según podría pensar él. Y todos los tilingos también, ¿no?, pensarían así. En cambio, la construcción genuina, ingenua, genuina, viene desde abajo y también se apropia del Teatro Colón. De hecho, la gestión más brillante, las temporadas más brillantes del Teatro Colón, incluso vino la Calas, fueron en la época de Perón, en el primer gobierno. O sea, también se apropia del Teatro Colón, también es el Teatro Colón. Ahí es donde nos encontramos. Entonces, digamos, esa construcción, para Brasil, por ejemplo, que es un gran constructor barroco, el gran constructor de cultura. Cuando decimos cultura latinoamericana, tenemos que de alguna manera referirnos a Brasil o a México. Son dos grandes construcciones barrocas, de pura acumulación. Entonces, si pensamos en Brasil, jamás se le ocurriría la ópera, porque es muy buena la ópera de Río, es un lindo teatro de lírica, pero ningún brasilero ni loco ni por asomo se le ocurriría decir que esa es el epítome cultural brasilero. Sin embargo, acá se puede decir que es el Teatro Colón porque cabe, porque hay una visión de campos en disputa que nosotros tendríamos la responsabilidad de anular. Ahí es donde me parece que hay mucho para conversar. Digamos, no hay posibilidad de pensar la cultura y el arte solamente como una batalla cultural política, porque si no, ahí empezamos, por ejemplo, las chicas de La Garganta, ellos construyen barroco cuando hacen esa tapa icónica de la revista, que es tan particular y que llevan a todos los personajes a abrir la boca y mostrar esa garganta. Esa es construcción barroca. Ahí hay una estética que viene de la ingenuidad, viene de lo genuino, y construye barroco. Incorporan una iconicidad que no existía antes. Hay una pura creación ahí. Y eso no es ni culto, ni popular, ni nada. Eso es arte. O sea, cuando estamos hablando del territorio del arte, se destruyen esos paradigmas de lo culto, lo oligárquico, lo extranjerizante. Cuando vemos las pintadas que hay en la ciudad, una cosa muy valorable, por otro lado, los chicos se vuelcan masivamente a hacer murales. Y por suerte ya salieron de esa lógica del mural político. Y esto lo digo, y por ahí algunos se enojan, pero por suerte ya salieron de ese mural con los puños, con un deber ser político, digamos, con un repertorio marxista ya predeterminado. Un poco una herencia del trágico realismo socialista, ¿no es cierto? Entonces los chicos tienen total libertad, en los murales hay una total libertad y se construye ahí algo nuevo, algo que no viene de ningún lado, viene de la pura creación, viene de adentro de los propios pibes que dejaron de lado ese corset de los partidos políticos que le reclamaban, qué sé yo, el polo obrero necesita tener unos puños cuando representa, tiene que representar el sujeto histórico de alguna manera. Ellos, la verdad que se cagan en el sujeto histórico, representan lo que les sale, lo que les pinta, y entonces aparece la novedad, aparece realmente lo heterogéneo. Por acá se dijo el tema de lo heterogéneo. La política siempre tiene una salvedad, ahí hace como una especie de persaltum, cuando habla de lo heterogéneo, del otro, de la otredad, dice, bueno, hay una negociación en el medio. En la medida en que te parezcas a mí, te voy a reconocer como un otro, digamos. Entonces ahí es donde siempre tenemos un problema, y ese problema lo tenemos en el interior del kirchnerismo, del peronismo,
que siempre estamos reclamando un poco eso. En la medida en que más te parezcas a mí, yo te voy a reconocer como el otro, entonces vamos a hacer la unidad. El desafío es la unidad en la plena heterogeneidad. Y ahí es donde las cosas empezarían, digamos, ahí es donde está el arte, aparece el arte. Otra vez Perón ahí, ¿no? El arte de la conducción, el óleo sagrado de Samuel. ¿Por qué la conducción es un arte? Porque se maneja con las novedades, se maneja con lo que no hay. Entonces esa incertidumbre es la que produce la irrupción, la novedad, ¿no es cierto? Bueno, nada más. Bueno, yo quiero agradecerles a todos los compañeros que nos ofrecieron hoy estas reflexiones. Me parece que hacia una confluencia de derechos, digo, nunca más presente que en esta mesa, con la heterogeneidad de cada una de las voces y miradas, lo que vuelve a evidenciar que sí hay un frente común y que es el neoliberalismo que se va infiltrando en cada una de las distintas esferas. Lo vimos en el ámbito de los derechos que tienen más que ver con la ciencia, la tecnología y la educación, como contó Paula, y que vino un poco con este optimismo, ¿no? Veamos las movilizaciones, veamos las experiencias, pero rápidamente Garganta Poderosa se ocupó de volvernos a la realidad y demostrarnos que esos derechos no son solo los de ciencia, tecnología y educación que están siendo avasallados, sino los de los sectores más vulnerables, los sectores que están sufriendo más crudamente este primer año de gobierno, que luego Agustín se encargó de también dibujar los números y ese escenario económico tan desalentador. Y me parece que está muy bien cerrar el cierre que hizo Daniel, porque en algún lugar en esta tensión, ¿no?, de lo político, del hacer política, de la práctica política, y en eso creo que nos diferenciamos los peronistas, los kirchneristas y los que apoyamos procesos nacionales y populares. Definitivamente contemplamos al otro, ¿no? Lo incluimos en nuestro proyecto, algo que, bueno, Daniel comentó en la historia del peronismo y en esa tensión que el peronismo tenía con la cultura, y creo que lo tendremos siempre en la medida en que apostemos a estos procesos de transformación. Por eso, bueno, quiero agradecer a Alejandro Grimson la organización de estos encuentros, bueno, por supuesto invitarme a coordinar, y me gustaría invitarlo, ya que este es el último de la serie de encuentros, y creo que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un trabajo enorme. Creo que de alguna manera también todos acá los compañeros que estuvieron hoy, de alguna manera volvieron a marcar cada uno desde su lugar, desde su especificidad, desde su trinchera, la necesidad de caminar hacia una confluencia, caminar hacia esta construcción de nuevas mayorías. ¿Dónde estás, Ale? Vení, que sigo hablando esperándote. Y así que, bueno, tenemos un desafío, tenemos un panorama político complejo, pero también tenemos un capital social y político que hemos trabajado y construido durante 12 años y que, bueno, seguramente se va a desplegar también en esta ciudad que nos maltrata cotidianamente. Le voy a dar entonces la palabra a Alejandro Grimson. Gracias Carolina, gracias a todos por sus aportes, gracias a todos por venir. Los que empezamos hace un tiempo con esto quizás sentimos un tropezón porque la vez pasada reunimos muchos más compañeros, sabemos que hay 5 actividades al mismo tiempo en la ciudad y bueno, obviamente queda el desafío de que confluyan muchas de esas actividades el año que viene para multiplicar la idea de confluencia. Nosotros hicimos este ciclo de estos diálogos, estamos muy conformes en el sentido de que creemos que la idea de esta etapa histórica es una idea de confluencia en las heterogeneidades, en las diversidades, contra el proyecto neoliberal que se impuso en la Argentina, que pretende imponerse en toda la región, que avanza
y frente al cual, como aquí se dijo, hay una enorme movilización, una enorme efervescencia popular que se manifestó en las calles en distintos rincones del país, y que justamente está claro que toda esa heterogeneidad que está hoy luchando por los derechos, ¿no es cierto?, por los derechos, esa heterogeneidad es la que todavía hoy no tiene una representación política plural a la altura de la pluralidad que está en las calles. O sea, hay un abismo, que es el abismo entre lo que los ciudadanos y las ciudadanas y los sectores populares y las clases medias y los excluidos están hoy expresando en todas las movilizaciones que hubo en el año 2016, con todas las organizaciones sociales, gremiales, políticas, y la dificultad es de resolver ese abismo que es justamente necesariamente más temprano o más tarde confluir en un proyecto de país con más justicia social, con más igualdad, con más derechos, con más democracia, con más participación. Así que bueno, quiero hacer algunos agradecimientos. La verdad, quiero que ustedes sepan que sin Nahuel Sosa y sin Pablo Bencentini, Nahuel de Seamos Libres y Pablo Bencentini de Patria Grande, que sí creo que está acá, vení Pablito, sin ellos esto hubiera sido imposible, porque fueron los que bancaron todos los momentos difíciles, el sonido, la logística, la organización de todo. Son dos cuadros políticos muy jóvenes, y en este proceso eso fue una de las cosas hermosas, conocer muchísimos compañeros y compañeras jóvenes que están haciendo política, que tienen un gran compromiso político, que tienen vocación por la política. La verdad que eso es como lo que decía Paula, me parece que eso es algo que nos da esperanzas. Hay centenares, miles de jóvenes con una o con otra posición que están comprometidos en la política. Así que bueno, les quería agradecer a ellos. Quiero mandarles el saludo de Jorge Tayana, que estuvo en la charla anterior y hoy no pudo estar porque mañana hay reunión del Parlasur, ya está en Montevideo. Me pidió que mandara un saludo muy especial a todos los compañeros. También Itai Hackman mandó un saludo, se fue a Cuba a hacer algo que creo que muchos, por lo menos, hubiéramos soñado en poder hacer, que es participar junto con el pueblo cubano de un momento muy particular en la historia de Cuba, de América Latina, justamente porque, bueno, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, que es reinventar la imaginación utópica en estos próximos años, ¿no es cierto? Él también me pidió que mande un saludo, algunos la vieron a la compañera Mercedes Marcó del Pont, que se acercó hace unos minutos y se tuvo que retirar, también dejó su saludo, y quiero, bueno, invitar a subir a la mesa para que nos saquemos una foto con los panelistas, a algunos compañeros que están acá. Está Laura Velasco, de Libres del Sur, por favor. No sé si Beto se fue, o está. Bueno, Jonathan Tea, de Seamos Libres, arriba. Juan Valdés, de Reconquista, que también se sumó a este proceso de la confluencia. También está Camilo Vaca Narvaja, de Generación Patriótica. Así que no sé si me pierdo porque no se ve nada desde acá. Los invitamos a pasar acá delante de la mesa, así nos sacamos una foto de nuestras heterogeneidades. Si pasan de este lado de la mesa, pasen. Vení, Pablito, sumate. Vení, Pablito, sumate. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir, por estar, por permanecer, y seguiremos peleando para que haya confluencias contra el neoliberalismo.